Muy buenas noches. Los proverbios es el tema que hemos estado manteniéndonos en él y ha sido de mucha bendición. Estamos en el Proverbios 10 y no sé ustedes, pero yo me he sentido muy alimentado por la palabra de Dios porque Dios nos está hablando de una manera muy hermosa, como un padre que se preocupa por sus hijos. Y vamos directamente a Proverbios 10. Y bueno, antes de eso quiero comentarte que pues es muy importante que no solamente te quedes con esto que estamos leyendo, sino durante el día que leas la Biblia, que la escudriñes, que aprendas de ella. Es muy importante que nosotros sigamos caminando en la palabra, que busquemos al Señor de diferentes maneras, a través de un sermón, a través de la alabanza, a través de la oración, a través también, por supuesto, de la lectura de la Biblia. Entonces, bueno, vamos a Proverbios 10, son los proverbios de Salomón. Y dice la palabra de Dios así, los proverbios de Salomón. Un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los sabios, de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrilarán. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. La bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra.
La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Y entonces Proverbios 10 tiene 32 versículos que hemos leído y vamos a ir comentando cada uno de ellos. Te quiero recordar que todos estos son joyas, son tesoros que Dios nos entrega y son pues palabras que vienen del corazón de Dios para que nosotros caminemos en esa fe, en esa confianza, entendiendo que Dios quiere pues hablarnos, Dios quiere que entendamos su palabra y que podamos pues vivirla de una manera práctica, pero también ser bendecidos por la práctica de esta palabra. Así es de que, pues como decíamos en el mes pasado, en febrero, ponte el saco, aprende lo que te corresponda, toma palabra para ti de manera personal, lo que te quede, lo que te acomode, quédate con él y pues la tarea es que lo disfrutes o que lo vivas más bien. Puede ser que cueste trabajo, pero vale la pena hacerle caso a nuestro Dios. Vamos con el versículo 1 que dice los proverbios de Salomón. Un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Y pues muchos de nosotros somos padres, somos madres y queremos que nuestros hijos traigan alegría. Y pues esa alegría no depende de nosotros. Cuando nuestros hijos ya son grandes, depende de ellos, de sus decisiones. Cuando son chicos sí depende de nosotros enseñarle a nuestros hijos a ser sabios. Yo he dicho que la sabiduría no es exclusiva de los ancianos, de las personas de la tercera edad. Es para todas las edades, incluso los niños pueden ser sabios y nos traerán alegría, pero la necedad de los hijos traerá dolor a su madre. Así es de que es importante que nosotros sepamos que cuando nuestros hijos ya son adultos, ellos ya tienen una libertad de pensar y de decidir. De hecho, desde chiquitos, pero todavía dependen de nosotros y todavía nosotros podemos influenciar en ellos. Pero cuando un hijo es necio, decíamos ayer que no vamos a cambiar su necedad. Tenemos que dejar que los hijos grandes aprendan de la experiencia de la vida y que aprendan que si son necios, pues tendrán algún problema. Ya les hablamos, ya les corregimos, ya los formamos en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, ya hicimos nuestro trabajo y si no lo hiciste, bueno, pues ya no lo hiciste, porque ya cuando son adultos, cuando han salido de tu casa, ya no nos toca educarlos, ya pues ya salieron de casa, ya ellos tienen que reeducarse a ellos mismos. Así como tú y yo, cuando ya salimos de casa de papá y mamá, tenemos que reeducarnos y hacer un balance de lo bueno y de lo malo que aprendí en casa de mis papás, de hacer un discernimiento de cosas buenas que me enseñaron, cosas malas que no son buenas para mi vida. Nosotros al ser personas sabias vamos a honrar a nuestros padres, vamos a glorificar su nombre, vamos a darles honor a nuestros padres al ser unos hijos sabios. En mi caso, un padre sabio, un esposo sabio, un amigo sabio, un pastor sabio. Yo hago eso y con eso le doy honra a mis padres. Honro su nombre, honro lo que ellos son. Y me decía un amigo que pues conocí yo en la adolescencia y que me conoció y que yo era un jovencito rebelde, un jovencito grosero, un jovencito pues pesado con mis compañeros y me dijo, qué bueno que Dios te cambió, porque qué orgullo se ha de sentir, qué orgullo han de sentir tus padres de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y realmente, pues uno no lo hace por eso, pero también llega una bendición a los padres cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros modificamos nuestra manera de ser y dejamos de ser necios para ser sabios. Versículo 2.
Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Claro, porque el dinero mal habido, fruto de robo, fruto de fraude, fruto de venta de drogas, fruto de algún pecado, de alguna maldad, no nos dará un resultado bueno. El dinero mal habido, sucio está. Y, y obviamente no rinde y obviamente no es bueno para nuestra familia. Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender que más vale ganarse el pan con honestidad, sin tranzas, sin engaños, sin robo, de una manera honesta, aunque sea poco, pero es dinero limpio, dinero honesto, dinero bien trabajado, bien sudado, pero eh, Dios va a bendecir eso, por eso salvará nuestra vida. Y pues tristemente yo conocí amigos conocidos que andaban en malos pasos y ganaban dinero de hacer negocios sucios, de negocios malos, y finalmente pues los mataron, los golpearon. Es muy feo estar viviendo así, como decimos, asalto de mata, escondiéndote, eh, eh, pues sin poder dormir. ¿Cómo vive una persona que hace el mal? Pues hemos visto que viven de una manera miserable. Tienen dinero, pero no pueden vivir bien, tienen que vivir escondidos. Los, por ejemplo, el Chapo Guzmán, sé que vivía en las alcantarillas, que vivía en el subsuelo o escondido, y eso no es vida. Realmente corre peligro la vida de tu familia, la tuya propia. El dinero mal habido no nos trae bendición, todo lo contrario, nos trae maldición. Por eso debemos de trabajar honestamente y eso salvará nuestra vida, nos promete aquí la palabra de Dios en el versículo 2. Versículo 3. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Dios no está y no va a bendecir a los malos. Dios bendice a los que somos justos o que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Dios nos va a bendecir a nosotros, pero a los malvados no los bendice Dios. Es una equivocación creer que Dios bendice a la gente mala. No, el que los prospera, el que los ayuda, y dices, pero ¿por qué les va bien? Pues aparentemente les va bien, pero no es así. Tener dinero mal habido, como te digo, tener una confusión en la cabeza, hacer el mal, su conciencia está dañada, su corazón está sucio, aunque tengan posesiones, aunque tengan dinero, no lo pueden disfrutar, no pueden ser felices, no hay plenitud de gozo, como dice la palabra de Dios, porque no hay presencia de Dios en su vida. Dios no bendice a los malos. Dios, bueno, pues les deja que tengan sus propias consecuencias de su maldad. Y en algunos casos, pues sí, Dios permite que ellos tengan un fruto podrido, porque la maldad va a traer un fruto podrido sí o sí, aunque haya dinero, aunque haya lujos. De todos modos, ¿cuándo hemos visto un narco que vive en paz o que vive feliz? No se ve eso. Siempre están con guaruras, con gente que los tiene que estar cuidando porque temen ser muertos, temen ser asesinados más bien. Entonces, la maldad no nos lleva a un buen resultado. Siempre traerá sufrimiento, siempre traerá dificultades. Los perezosos, dice el versículo 4, y aquí ya habla de otro tema, pero sigue siendo un consejo de un padre. Dice, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Pues es muy sencillo, lo que siembras cosechas. Si no trabajas, no cosecharás. Pero si tú trabajas, si tú te esfuerzas, es muy lógico que te hagas rico, pero también debes de administrar lo que ganas. Debes de cuidarlo, debes de ahorrar, debes de invertirlo, debes de no despilfarrarlo, no tirarlo, sino ser
sabio también en la manera en que utilizas el dinero que te ganas o el dinero que Dios te manda. Vamos al versículo 5. Dice, el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. En el momento en que uno está trabajando no te puedes dormir. En el momento de la cosecha, en el momento de la siembra, la cosecha, no te puedes dormir. Tienes que seguir activo, tienes que hacer las cosas bien, completas. Por eso dice, el joven sabio cosecha en el verano. Hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. En alguna consejería me decían, pastor, si estoy poniendo un negocio, ¿en qué momento ya puedo sacar las ganancias? Y un negocio que va a crecer, que va a dar un buen fruto, no le puedes estar sacando. Un año sin sacarle, el negocio va a crecer, se va a fortalecer. 2 años sin sacarle un peso de ganancia, se va a hacer cada vez más fuerte. Porque la idea es no que ganas y luego ya te vas de vacaciones, ganas y luego ya te lo gastas. Un negocio que es ordeñado así, con lo poquito que va ganando, nunca va a crecer, nunca se hace un patrimonio. Es necesario apretarnos el cinturón en un primer año, en un segundo año, y ya en el tercer año puede ser que empieces a cobrar un poquito, pero no te des la gran vida, sino espera, ten paciencia a que el negocio crezca, se fortalezca. Los negocios que truenan rápido es porque tienen una mala administración, no hay sabiduría. En la siega, la gente se duerme, se, 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 se hace conchuda y dice, pues al fin que los trabajadores hay que ellos hagan el trabajo y yo se los dejo y ahí lo que yo vaya ganando. No debemos de dejar ningún negocio a la deriva. Tenemos que ser responsables y cuidar ese negocio porque finalmente viene de Dios. Dice entonces los justos se llenan de bendiciones. Perdón, ya me adelanté. Versículo 6. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Cuando tú caminas con la justicia de Dios, tú eres justo y entonces te llenará Dios de bendiciones. Pero las palabras de los perversos, de las personas malas, encubren intenciones violentas. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de escuchar esas intenciones, de saberlas descifrar, de saberlas distinguir, pedirle a Dios que nos abra los ojos para distinguir esas palabras de perversos que encubren intenciones violentas, que encubren maldad en sus intenciones. Por otro lado, el versículo número 7 dice, tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. Nosotros buscamos trascender a través de que nos recuerden por algo bueno que hicimos. Y las personas malas las queremos olvidar. Su recuerdo, su nombre será podredumbre o será podrido. La idea es que nosotros generemos buenos recuerdos por nuestra justicia, por nuestra honestidad, que nuestro nombre no sea avergonzado, que no digan, pues es que ese pastor era un mentiroso, un ratero. Qué triste es eso, ese testimonio que a veces se da y no es bueno que en ningún trabajo, en ningún oficio, de ninguna manera nuestro nombre, nuestro testimonio sea de esa manera feo, ¿no? Que la gente nos pueda recordar por algo podrido, por algo malo que hicimos. Tenemos que cuidar entonces todo lo que decimos, todo lo que hacemos para dejar un buen testimonio de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Ahora no solamente nos representamos a nosotros, sino representamos a Dios. La gente sabe que creemos en Dios y entonces cuando nosotros quedamos mal, también a veces hacemos quedar mal a Dios. Cuando un pastor hace daño, pues la gente se aleja no solamente del pastor, sino también de Dios. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos
con ese testimonio, con ese resultado que dejamos en las personas. Nuestro resultado, nuestro testimonio tiene que hablar del amor de Dios, tiene que hablar de un amor honesto, de una manera de ser cristalina, de una manera de ser inspiradora para los demás. Versículo 8. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Si tú eres sabio, te da alegría recibir una enseñanza, una instrucción. No te cuesta trabajo, porque sabes que eso que te están enseñando, eso que estás aprendiendo, te va a servir para la vida. Por eso el sabio con gusto recibe la instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices, porque el necio cree que todo lo sabe, porque el necio prefiere hablar y hablar y hablar y engatusarnos o envolvernos con su palabrería en vez de escuchar y aprender. Una persona sabia escucha más de lo que habla, busca aprender de los demás en vez de querer ser el maestro, el que habla. Número 9. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Tú y yo tenemos que caminar con esa integridad, para caminar con paso seguro, con paso firme, sin dudas, sin miedo. Cuando tú has hecho algo malo, tu caminar es inseguro. Recuerdo una serie que vi en Netflix, se llamaba Lie to Me, Miénteme, y era un experto en analizar la manera de caminar, el lenguaje corporal de nosotros habla mucho. Una persona que tiene las manos así cerradas y que tiene el ceño fruncido, así como lo estoy haciendo el pastor, así jetón, enojado, ¿qué hace? Pues está cerrado, no quiere aprender. Pero una persona que camina con seguridad, una persona que tiene paz en su corazón, lo muestra corporalmente, sin problema. Se expresa con honestidad, no tiene que esconder nada. Pero las personas que toman caminos torcidos de maldad, de traición, de engaño, de mentira, serán descubiertos, dice la palabra. Así es de que si no quieres ser avergonzado, si no quieres que se descubra ese pecado que tú tienes, bueno, pues lo mejor es que tú lo corrijas con el Señor, que le pidas perdón a Dios y que lo corrijas. Dios nos da oportunidades de cambiar. Esos caminos torcidos deben de ser enderezados por nuestro Dios. Esa puede ser nuestra oración. Número 10. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Aquí estamos hablando de una persona que hace una maldad y cierra el ojo y lo disfruta. Aprueba la maldad, la disfruta, se la pasa bien, causa problemas, pero es mejor que tenga una reprensión firme. Esto va a hacer que esa persona sea promovida a la paz, a hacer las cosas bien. Y esto, pues, como dije en un principio, es bueno que nosotros se lo enseñemos a los niños. Y pongo un ejemplo muy básico, muy fácil de entender. Cuando tú te ríes de un chiste grosero, tú estás aprobando la maldad. Cuando tú te ríes de una broma pesada que humilla a la otra persona, estás promoviendo la maldad, estás aprobando esa maldad. Cuando tú dices, pues es que le pongo el cuerno a mi esposa, yo digo, ¿y de qué te ríes? O sea, si eres mala onda, traicionero con tu esposa, yo no veo el chiste. Y no porque condene a esa persona, sino porque la sonrisa, el guiñar el ojo, el sentir placer de hacer lo malo, es algo más grave que solamente hacer lo malo. Te conlleva a disfrutar la maldad, te conlleva a reírte de la humillación a otra persona. Chistes que denigran a la mujer, chistes machistas, chistes vulgares, que tú te rías, eso estás aprobando de alguna manera la maldad. No te rías de lo malo, no disfrutes la maldad,
No planees en tu corazón y en tu mente que a alguien le vaya mal y dices, ya hasta lo estoy disfrutando porque quiero ver que le vaya mal. Qué fea mente, qué feo corazón. Por eso es que Dios nos va a reprender porque nos ama, nos reprenderá de eso, para que haya un cambio en nosotros. Versículo número 11. Vamos al 11. Dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Los justos hablamos vida, no hablamos muerte. Hablamos soluciones, no hablamos divorcio. Los justos hablamos perdón y no hablamos juicio y condenación. Los justos tenemos palabras justas. Los justos amamos en vez de odiar. Y las palabras de los perversos, dice aquí la palabra de Dios, encubren intenciones violentas. Como lo comenté, pues ojalá que le vaya mal para que se le quite. Ojalá que Dios descargue su ira sobre esa persona. Qué feas palabras, pero son palabras de muerte, son palabras de venganza, de odio. Nuestras palabras tienen que ser de vida, de bendición, porque tú y yo amamos a un Dios compasivo, a un Dios justo, y ese Dios no va a maldecir, no va a castigar, sino va a dar una oportunidad a esa persona. Y esa persona, pues a veces es tu semejante, pero a veces podría ser tú mismo. Y recuerda que con la misma vara que mides serás medido. Entonces no debemos de ser tan duros, tan mala onda con la gente, no debemos de ser esos que señalan con el dedo, esos que ofrecen un castigo, que dictan sentencia, que condenan a las personas o que ejercen esa venganza para darle en la torre a las personas. Versículo 12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Otra versión dice, el amor cubre multitud de pecados. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me peleo con mi esposa, yo la estoy odiando. O cuando yo me peleo con mis hijos, yo estoy odiando. Pero cuando yo amo, cubro todas las ofensas que me hayan hecho. Y yo perdono, aunque no me hayan pedido perdón. Y yo cubro con el amor que le tengo a mi esposa o a mis hijos la ofensa, el error que haya tenido mi esposa. Porque tienes que balancear, hacer un balance. ¿Qué vale más? ¿El amor que le tengo o esto que hizo? Que lo hizo sin querer. O como el Chavo del Ocho, lo hizo sin querer queriendo, pero ¿qué es más? ¿Qué vale más en mi corazón? La bendición de tener a mi esposa, el agradecimiento que yo tengo a Dios por haberme dado esa mujer, o qué pesa más a lo mejor el que yo me siento ofendido, pues entonces no estoy siendo justo, estoy siendo muy injusto, porque el amor es más pesado, es más grande, es más poderoso para perdonar, para comprender. Por eso el amor cubre todas las ofensas. Multitud de pecados son cubiertos por el amor y multitud de pecados nos llevan a perdonar, multitud de amor o abundancia de amor nos llevan a perdonar 70 veces 7. Hay personas que me dicen, ay pastor, es que yo estoy cansado de mi esposa o estoy cansada de mi esposo. Ya no lo aguanto, pastor. Me hace cosas y me hace cosas. Y yo le digo, ¿y cuántas veces lo has perdonado? Me dicen, muchas, pastor, ¿como cuántas? Uy, no, como 7 veces. Entonces les digo, oye, ¿y cuántas veces dijo Jesús que debemos perdonar? 70 veces 7. O sea, si apenas llevas 7, como que te faltan otras 70 veces, ¿no? 70 veces esas 7 veces. Así es de que todavía te falta más. ¿Cómo consigo eso? Con el amor que siento por esa persona, por el amor que Dios me puede dar por esa persona. El amor cubre todas las ofensas, multitud de pecados cubre el amor. Número 13, versículo 13, dice, las palabras sabias
provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Wow, hasta aguamazos seremos corregidos. ¿Por qué? Pues porque los que les falta sentido común no quieren entender por las buenas. Y en esta vida, sorry, no lo creo así Dios, pero sí, porque lo que siembra cosecha, y el que siembra maldad, pues va a recibir guamazos, y no quiso entender por el amor, pues va a entender por los varazos, por los golpes de la vida, por los rechazos, por los problemas, por la falta de dinero. Pero las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. Claro, una persona que tiene entendimiento habla con sabiduría. Y yo quisiera que tú y yo fuéramos de estas personas que hablan con sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios: las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Tú y yo, como personas que empezamos a tener el conocimiento de la palabra de Dios, lo tenemos que atesorar para ser personas sabias. Y no hablar por hablar, no hablar sin fundamento. Hay personas que me dicen: pastor, ¿cómo puedo aprender a dar una consejería? Una consejería tiene que ser bíblica. Si no, no es una buena consejería, porque entonces solamente son opiniones humanas. Si yo solamente aconsejo con mi punto de vista humano, pues es una consejería muy sencilla, muy básica. Una consejería basada en la palabra de Dios es la correcta. Y cuando uno va a la palabra, bueno, pues yo que doy consejerías diario, pues aprendo mucho, porque veo lo que Dios le dice a esa persona, veo lo que Dios hace con esa persona o con ese matrimonio o con esa familia, y creo que no debemos de hablar por hablar, porque entonces estamos invitando al desastre, y no salen bien las consejerías, no sale bien una guía cuando la hacemos con nuestro concepto humano. Por eso la sabiduría tiene que venir de la palabra de Dios, del entendimiento, de ese tesoro que es la palabra de Dios. Versículo 15. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Y no se refiere solamente aquí al dinero, sino que se refiere pues también a, ay, perdón, ya me equivoqué aquí, no sé qué hice, perdón, moví mal. No se refiere al dinero, sino se refiere pues, a todo tipo de riqueza, la riqueza en conocimiento de la palabra, la riqueza en amor, la riqueza en cariño, la riqueza en respeto. La riqueza del rico no quiere decir solamente en dinero. A veces pensamos que una persona es rica porque tiene dinero, pero no necesariamente la palabra se refiere a esto. La fortaleza viene de la riqueza en amor, en paciencia, una persona que es rica en paciencia, una persona... Y eso es lo que debemos de buscar hacer, ser ricos en la paciencia, ser ricos en el amor, ser ricos en la comprensión. Y la pobreza de todo esto, del pobre en todo esto, en amor, en paciencia, en comprensión, es su ruina. La pobreza en todos los valores cristianos es ruina. Número 16, versículo 16. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Y era lo que decía hace un ratito. Las ganancias van a realzar nuestra vida porque nos van a dar paz, vamos a cuidar el dinero, tenemos que ahorrar, tenemos que administrar muy bien ese dinero que Dios nos da. Tenemos que ser sabios, hacer nuestra economía a la manera de Dios, no a la manera de mis antojos, ni de mis berrinches o de mis frustraciones. Como no tuve mucho cuando era niño, pues ahora cuando tengo lo malgasto o lo derrocho. Nosotros tenemos que ser sabios, tener un equilibrio. Y si tu esposo es derrochador, pues tú como mujer administralo.
Y si tú eres derrochador, deja que tu esposa lo administre. O viceversa, si la mujer es la derrochadora, que ella no administre el dinero, sino que lo administre el esposo. Casi siempre hay un equilibrio en el matrimonio. Uno es derrochador y el otro es muy administrado, muy cuidadoso. Y si ninguno de los dos es, pues tienen que aprender. Y necesitan ayuda entonces los dos para ver quién puede administrar. Pero tenemos que buscar no ser pobres. No, la pobreza no es ninguna virtud. La pobreza no es la voluntad de Dios. La idea es que tengamos dinero, que tengamos en abundancia, que tengamos ganancias, no pérdidas, y que no derrochemos el dinero, que no nos lo acabemos, que lo guardemos, porque dice, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Y ya de por sí derrochar ya es un pecado. No administrar, no cuidar, no guardar, ya es un pecado, porque estamos siendo malos administradores de lo que Dios nos da. Y Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos dio. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con todo eso que te di? ¿Qué hiciste con la riqueza que te di? Y tú dices, ¿cuál riqueza, Señor? Si todo me lo gasté, pues por eso no tuviste riqueza, porque todo te lo gastaste, todo lo tiraste, lo despilfarraste. Y a veces compramos tantas cosas que no son necesarias, porque somos víctimas de la publicidad, porque somos víctimas de las ofertas. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que quieres comprar, pero que no necesitas? No necesitamos todo lo que compramos. Ahí lo tenemos guardado, ahí lo tenemos acumulado. Si realmente fuéramos sabios, compraríamos lo que necesitamos y nos sobraría mucho el dinero. Pero a veces no somos sabios para comprar. Vamos al siguiente punto. Versículo 17. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrilan. Pues es lo que siembras, cosechas. Si te portas mal, pues no esperes que te vaya bien en la vida. Si haces cosas malas, no esperes tener una vida feliz o una vida de bendición. Si tú haces cosas malas, pues te va a ir mal. Si tú haces cosas buenas, si tú aprendes, te corriges, haces las cosas de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo, habrá bendición. Pero si tú te vas por el lado más fácil, yo me acuerdo de un amigo que me decía, es que mi papá me decía que el flojo trabaja doble, porque por estar echando la flojera lo tienes que volver a hacer varias veces. Pero si tú lo haces una primera vez bien, ya no lo tienes que volver a hacer. Si tú no le metes flojera a tu trabajo y lo haces bien a la primera, ya no lo tienes que volver a hacer. Pero si tú le echas flojera y si tú lo haces ahí más o menos, pues a lo mejor lo vas a tener que volver a hacer varias veces porque se va a derrumbar, porque se va a romper, porque no va a funcionar, porque vas a ver feo. Por muchos motivos vas a tener que rehacerlo. Así es de que es necesario que nosotros hagamos caso de la corrección de nuestro Dios. Dios nos habla y nos corrige y nos dice, oye Miguelito, estás mal en esto, tienes que corregir, tienes que cambiar. Versículo 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Bueno, aquí está hablando de cosas que no debemos hacer. No debemos de encubrir el odio porque nos hace mentirosos. Nosotros tenemos no que mentirnos a nosotros mismos, sino decir, estoy sintiendo algo de odio por esta persona. Estoy tan enojado que estoy deseando que le vaya mal. No te engañes a ti mismo. Reconócelo y cámbialo. Reconócelo y perdona. Reconoce y haz un cambio en tu corazón. Y difamar a otros te hace un necio. ¿Qué ganas hablando mal de los demás? ¿Qué ganas criticando a los demás cuando no están? ¿O qué ganas hablando mal del vecino, del familiar, del amigo, del compañero de trabajo o incluso de tu jefe? No ganamos nada y nos hacemos más necios, más necias. Hablar demasiado, dice el versículo 19, conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. En la boca podemos bendecir o maldecir,
tenemos un poder ahí y, y bueno, me acuerdo de Spider-Man que decía que cuando se te otorga un poder, también tienes una alta responsabilidad sobre ese poder. En nuestra boca hay poder de bendición o poder de maldición. Construimos o destruimos con la boca, con la lengua, con nuestra manera de hablar. Por eso es que hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Mejor hablar menos que más que los demás. Por ejemplo, hay personas que dicen, por eso Dios nos dio dos orejas o dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Nada más nos dio una boca. Así es de que debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. La mitad de lo que escuchas es lo que tienes que hablar. Poco. Hablemos poco, pero que sea bueno. Por eso es que Dios nos recomienda tener palabras como la plata. Dice el versículo 20. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Palabras justas, palabras buenas, palabras que edifican, palabras de bendición, tienen que salir de tu boca. No que no salgan palabras necias, porque vienen de tu corazón necio. Busca las palabras justas, como la plata refinada. Cuida lo que dices y cómo lo dices. No solamente lo que dices, sino el tono en que lo dices, la forma en que te expresas. Las palabras del justo animan a muchos, dice el versículo 21, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Las palabras del justo animan a muchos. Nuestra palabra, nuestro comentario, un mensaje de texto que digamos, tiene que animar. No debes de buscar palabras que desanimen. Tu palabra tiene que animar a muchos y no destruirlos. Porque entonces esa destrucción que hacemos es falta de sentido común, falta de amor, falta de compasión con los demás. Versículo número 22. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Siempre las bendiciones de Dios, todo lo que viene de Dios son bendiciones que enriquecerán a la persona. Y Dios nunca va a añadir ninguna tristeza, así de claro. La gente me dice, ¿cómo sé si esta enfermedad que tengo viene de Dios o viene del diablo? Nunca va a venir de Dios una enfermedad porque Dios va a bendecir, no va a maldecir. Dios va a bendecir y va a enriquecer a esa persona y no va a añadir nada que te dé tristeza, nada que te haga daño. La enfermedad que puedes tener, los problemas que puedes tener pueden ser por tres causas principalmente. Un ataque del enemigo puede ser una, otra es el resultado de tus malas decisiones, de tu siembra y tu cosecha. Sembraste mal, estás cosechando mal, y no te cuidaste, te enfermaste, te contagiaron porque fuiste imprudente, porque no te cuidaste, porque andabas sin cubreboca, porque fuiste irresponsable, porque te enfermaste el estómago porque comiste tacos en la calle, porque comiste pancita en otro restaurante, porque cenaste pesadísimo, estás maltratando tu cuerpo, tienes consecuencias de eso. Y la última causa es porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad donde pues estamos inmersos en todo lo que pasa. Y si alguien, no sé, por ejemplo, tira la basura en la calle y las alcantarillas se tapan y llueve tanto, se inundan las calles. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de personas necias, de personas pecadoras, de personas inconscientes que tiran la basura y eso consecuencia nos puede perjudicar a nosotros. No es algo que nosotros generamos, sino es producto de la sociedad caída, de la sociedad en pecado en la que vivimos. Así es de que no todo lo que sucede hagamos responsable a Dios o lo culpemos, sino tenemos que discernir de dónde viene eso. Si yo nunca voy a la iglesia, si yo ni le hago caso a Dios, si yo no leo su palabra,
Pero cuando me va mal, le digo, ay Dios, ¿por qué me haces esto? Y dice Dios, pues yo qué te estoy haciendo, si a mí ni me haces caso. Tú estás viviendo tu vida a tu manera, a a tu forma de ser, a tu gusto. Estás sembrando mal y estás cosechando mal. ¿Yo qué te estoy haciendo? Pero cuando nos va bien, decimos yo lo logré. Cuando nos va mal, la culpa es de Dios. Es injusto esa manera de pensar. Por eso es que el versículo 22 nos aclara muy bien esto. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Versículo 23. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. La sensatez es sabiduría también y nos hace vivir con esa consecuencia de sabiduría. Y el necio hace mal, se divierte al hacer el mal. Y era lo que decía, ¿de qué te ríes cuando estás haciendo algo malo? ¿De qué te ríes cuando estás ofendiendo, cuando estás lastimando? Como por qué te da gusto eso, que le vaya mal a la gente. ¿Por qué te da gusto hacer el daño? Versículo 24. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Nosotros debemos de buscar la bendición de Dios y no la perversidad del hombre, porque eso se va a cumplir sí o sí también. Cuando yo siembro perversidad, cosecharé cosas malas, sí o sí, porque es una ley. Lo que yo siembro cosecho. Si yo siembro esperanza, esa también será concedida. Cuando yo tengo esperanza en Dios, Dios responderá. Cuando yo tengo temores perversos, también se van a cumplir. Versículo 25. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. ¿Quién es nuestro cimiento eterno? Jesucristo. Tenemos una roca firme en la que estamos basados y cuando vengan las tormentas de la vida, sabemos que estamos cimentados en la roca firme y no caeremos. Puede ser que nos tambaleemos, pero no nos caemos. En cambio, alguien que no cree en Dios, ¿de dónde se agarrará? Va a arrasar con esa perversidad de estar lejos, que estar en contra de Dios. Por eso es que los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Versículo 26. Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Una persona perezosa hace enojar a su jefe y no le va a ir bien. Y es mejor que no lo hagamos, que no provoquemos la ira de nuestros jefes, de nuestros patrones, de los dueños de la empresa. Debemos de buscar hacer nuestro trabajo honestamente y de una manera en donde podamos recibir un fruto de nuestro trabajo honesto y de nuestro trabajo con excelencia. Tu trabajo lo tienes que ejecutar con excelencia. No irrites a tu jefe, no irrites a tus compañeros con la mediocridad, porque eso irrita, con tu incumplimiento, porque llegas tarde siempre, porque siempre te sales antes de tu hora de salida, porque te robas tiempo de la hora de la comida. Nosotros tenemos que buscar la rectitud y que nuestro jefe no se irrite, que todo lo contrario, que se sienta que nos debe y por eso nos va a subir el sueldo. Cuando tú haces tu trabajo con excelencia, cuando das más de lo que esperan, la gente te va a retribuir. Sí o sí, porque estás sembrando un trabajo profesional, un trabajo bien hecho. Vamos al versículo 27. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Ayer hablábamos que el temor es un temor reverente al Señor que nos va a dar más vida, porque pues nos cuidamos, pero los años de los perversos serán truncados porque no tienen temor de Dios, porque se están jugando la vida sin glorificar a Dios, porque están desobedeciendo, porque están desafiando a veces a su salud, están desafiando a la policía por la maldad y por buenas o por malas, porque
los agarraron o no los agarraron, van a terminar sus vidas truncadas. Versículo 28, las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Y aquí hay dos palabras claves, esperanza o expectativa. La esperanza es en Dios, la expectativa es en mi capacidad humana. Por eso hay perversidad, porque hago a un lado a Dios, no tengo esperanza en Dios y tengo expectativas en mis palancas, en mi dinero, en mi capacidad humana, y entonces la expectativa nos lleva a tener un mal resultado o tener un resultado en nada, como dice aquí el versículo 28. En vez de expectativas debes de tener esperanzas. Esa es la palabra clave. Versículo 29. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruyen a los que hacen la maldad. Tú y yo debemos de caminar en el Señor, con el Señor y tomados de la mano del Señor, y eso será una fortaleza de integridad. Cuando yo camino con el Señor soy más fuerte, cuando yo hago su voluntad soy más seguro, más fuerte, cuando yo obedezco los mandatos de mi Dios, camino más seguro y más fuerte. Y cuando alguien desobedece, cuando hay maldad, pues será destruido. ¿Por qué? Porque hay fragilidad. Dios quiere que tengamos esa fortaleza que viene de Él. Y esa fortaleza la llevamos a cabo solamente en la obediencia. Esa fortaleza surge de cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios. Versículo 30, y ya nada más nos faltan 3 versículos. 30, del 30 al 32, dice la palabra de Dios. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. La perturbación es el fracaso, la perturbación es la injusticia, pero si yo soy justo y camino con la mano de Dios, tomado de la mano de Dios, tendré, no seré perturbado, no seré molestado. Y obviamente los perversos pues serán quitados de la tierra porque pues están caminando en la cuerda floja. Versículo 31. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Parece que estoy teniendo algunos problemas con el internet, pero espero que todo lo que estoy diciendo se escuche. La boca del justo da sabios consejos. Si tú quieres dar sabios consejos, tienes que pedirle a Dios que te haga justo, que te enseñe a través de su palabra, y la lengua engañosa será cortada. Es necesario que nosotros digamos verdades en nuestros consejos, que nuestra palabra sea honesta, que nuestra palabra sea basada en lo que dice Dios. Los labios del justo sería el último versículo 32 de este Proverbios 10. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la palabra del malvado habla perversidad. Tu boca tiene que hablar palabras provechosas, palabras que dejan un fruto, que dejan un nutriente, que son provechosas porque dejan algo bueno. Tus labios están hechos para bendecir y no para maldecir. Tus labios están hechos para hablar cosas buenas y no cosas malas. Tus labios están hechos para hablar cosas de amor y no de guerra, y están hechas para decir palabras buenas y no leperadas, vulgaridades. Tenemos que elevar nuestra manera de comunicarnos a una comunicación en el amor, en las buenas palabras, en las buenas costumbres, en la educación. Tú y yo reflejamos lo que somos a través de nuestras palabras, porque dice la Biblia que lo que sale de nuestra boca del corazón procede. Qué triste es escuchar que la gente critica, juzga, condena, le salen ajos y cebollas de la boca, porque precisamente eso es lo que tiene en su corazón. Qué triste que demos ese testimonio. Tú y yo tenemos que ser personas que le pedimos a Dios que limpie nuestro corazón, y que en vez de que tenga mi corazón ajos y cebollas y sea lo que yo, perdón de la palabra, vomito, que sea el amor, la paz de Dios en mi corazón lo que yo hablo, lo que yo expreso, lo que yo comunico.
Amén. Bueno, pues se me hizo larguito este Proverbios 10. Estamos ya a las 10:30 de la noche, fíjate, y todavía nos falta orar y nos falta saludarnos. Vamos a la última parte, que es precisamente esta. En un minutito estoy contigo. Voy a poner una cortinilla, y porque la estrategia es que las personas que no quieran ver los saludos en el video puedan hasta aquí llegar y decir, ok, ya no escucho todos los saludos y las oraciones. Claro, van a estar ahí grabadas, pero que se queden con el conocimiento, con el comentario de la palabra, la reflexión en específico, y por eso lo dejo al final ya como un paquete completo. Y bueno, pues yo te bendigo y espero que continuemos en un momentito. Acompáñame, no te vayas, por favor. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos los que están acompañándome en esta noche. Es una bendición estar con cada uno de ustedes en esta noche. Gracias, gracias de corazón se los digo. Estoy muy agradecido con su amistad, con su cariño, por todo lo que escriben aquí en el chat. Vamos a ir leyendo todos sus saludos, y pues me encanta tenerlos por aquí. Gracias. Ya llevamos 1 hora de transmisión y es un gusto saludar a Cris Chable, que fue la primera en saludar. Dijo, hola, buenas noches, pastor y hermanos. Un gusto estar aquí. Igualmente, querida Cris, gracias. Vilubi Hernández dice, buenas noches, Mike y hermanos. Que Dios los bendiga esta noche. Gracias, querida Vilubi. Bendiciones también para ti. Y gracias por estar aquí con nosotros. José Luis Aranda dice, buenas noches, Miguelito. Buenas noches, hermanos, en la palabra de Dios. Muy buenas noches, José Luis. Bienvenido. Gracias. Elizabeth Rojano desde San Diego, California, dice bendiciones, bendecida noche, querido pastor y hermanos, Dios con nosotros, amén, amén, y pone unas manitas y fuego. Qué padre, gracias Eli, qué gusto de saludarte, qué bendición que estés por aquí. Alberto González desde Guadalajara, Jalisco, dice buenas noches, pastor Mike, bendiciones para los trasnochados y abrazos, gloria a Dios. Gracias, querido Alberto, igualmente un abrazote para ti, bendiciones. Manny está por aquí desde El Paso, Texas, dice buenas noches, estimado y amigo pastor Miguel, recibo un caluroso saludo, al igual que todos los trasnochados. Gracias, querido Manny, un abrazote, bendiciones también para ti. Y Yoli dice, hola, buenas noches, pastor, hermano, saludo, qué gusto estar otra vez en la trasnochada. Gracias, querida Yoli, igualmente es un gusto
saludarte y saber que estás por aquí. Y mi querida Karina Pérez desde Guatemala dice, buenas noches hermanos y Pastor Miguelito, saludos cordiales, Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Y pone una manita, una Biblia, una carita con una aureola, y pone así muchas cositas, me encanta, gracias querida Karina, bendiciones. Lizzy Castro dice buenas noches trasnochados, gracias, igualmente Lizzy. Jessica Flores dice buenas noches pastor, querida Jessica, buenas noches. Irene García dice bendiciones en esta linda noche, pastor y trasnochados, gracias Irene, igualmente muy buenas noches. Mónica Leticia Zárate, qué gusto Mónica, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros, qué gusto de saludarte. José Luis Aranda dice, sí, Miguelito Salomón, una gran persona que nos legó muchas cosas buenas y tenemos que aprender sus mensajes y como dicen, al buen entendedor pocas palabras, amén. Gracias, José Luis, gracias por tus comentarios, gracias por compartirnos lo que piensas, lo que sientes, gracias. Karina Pérez dice, muy cierto, pastor, hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos da en su inmenso amor. Gracias, Karina, así es, gracias. Tenemos que ser sabios, bien dicho. Y mi querida Patti Herrera, desde Medellín, Colombia, también está por aquí. Dice, Dios lo bendiga, pastor y hermanos, muchas bendiciones. Los quiero muchísimo. Gracias, querida Patti. Igualmente, eres muy bien correspondida porque también te queremos mucho y te bendecimos desde acá de la Ciudad de México y de todos los lugares donde están mis hermanos y hermanas. Elizabeth Rojano dice, sí, pastor, muy cierto. Y dice Eli, oremos por las personas que están sufriendo por adicciones, bendícelos, mi Dios. Claro que sí, vamos a orar por ellos. Lizzy Castro dice, qué hermoso es amar y que te amen. Así es, querida Lizzy, felicidades porque amas y te sientes amada. Qué bueno. Por eso no me alejo de la lectura de la palabra, dice Connie Monroy, porque es difícil morir a lo malo. Todos los días trato de alejarme de lo que no es correcto, pero muchas veces no puedo sola. Claro, por eso está Dios con nosotros, por eso tienes una iglesia, por eso tienes un pastor, por eso somos hermanos, tenemos a todos los trasnochados y trasnochadas para estar orando juntos unos por otros, para estar ayudándonos y pues no estamos solos, juntos somos mejores, somos más fuertes. Montaño está por aquí, gracias Montaño, qué bueno que estás por aquí. Dice bendiciones hermanos y Pastor Miguel Moret, gracias querido Montaño, bendiciones para ti, tu esposa y tu pequeñita, gracias. Yasmina Muñoz desde San Diego, California, dice buenas noches Pastor y hermanos, bendiciones siempre. Igualmente muchas bendiciones querida Yasmina, qué padre que estás por aquí, qué gusto me da. Lizzy Castro dice, lo bueno de estar en contacto con Dios, hay muchísimas cosas buenas, muchas, pero una de ellas es que se detecta uno mismo cuando se está haciendo mal y eso frena a no hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, querida Lizzy, eso nos frena, eso nos ayuda y qué bueno que lo reflexiones así, qué bueno que lo pienses así, porque pues es también padre que lo escribas, te agradezco mucho. Y Víctor Ramírez dice, buenas noches, corriendo y llegando tarde, no te preocupes Víctor, pero pues córrele más rápido amigo, porque ahora sí se te hizo bien tarde. No te preocupes, no pasa nada Víctor, eres súper bienvenido siempre. Rudy Pérez dice, buenas noches estimados hermanos, Dios les bendiga. Gracias querido Rudy, hasta Guatemala, un abrazote también, bendiciones para ti, espero que tu papá siga mejor y mejor. Maffer Flowers dice, se escucha bien pastor, gracias, es que comenté que mi internet se veía que estaba como fallando, gracias Maffer, gracias por estar aquí, qué bendición, te mando un abrazo, un saludo con mucho cariño. Y Rudy Pérez dice, qué bendición seguir aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Así es, querido Rudy. Mónica Leticia dice, amén, así será. Gracias, Leticia. Gracias, Moni. Bueno, te digo Mónica Leticia, pero más bien creo que te dicen Leti, ¿verdad? Pues saludos y bendiciones. Alberto González dice, la honestidad es muy importante para hacer derechos. Pues casi casi es el término que usamos en México. Si tú eres derecho, pues es que eres muy verdadero,
que no eres traicionero, una persona que es derecha, pues es honesta, ¿verdad? Gracias Alberto, dice amén, gloria a Dios. Gracias Alberto. Y Patricia dice larguito pero sustancioso, pastor. No sentimos el tiempo. Gracias, querida Patti. Gracias. Sí estuvo un poquito larguito, pero pues gracias por valorarlo. Dice, no importa, pastor, a mí me encanta, es mi alimento. Gracias por su tiempo y dedicación, lo queremos mucho. Gracias, querida Eli. Pues sí es un esfuerzo estar hablando y estar coordinando y estar cambiando la pantalla y pues casi ni respiro y de verdad que sí, termino bien cansado y luego digo, híjole, estuvo fuerte, pero gracias a Dios es un privilegio para mí hacerlo. Yoli dice, pido oremos por mi hijo, que lo fortalezca Dios y le dé sabiduría, discernimiento para seguir en el hospital. Luis H. Claro que sí, vamos a orar por tu hijo Luis. Dice, se ve muy bien la escenografía de la naturaleza, dice Alberto González. Gracias, gracias Alberto. Sí, pues le estoy variando a los fondos para que no se aburran. Y Rudy Pérez dice, gracias a Dios se ve mejoría en él. Gracias Miguelito y hermanos por sus oraciones. Gloria a Dios por tu papá, querido Rudy. Gracias a Dios que está mejorando tu papá y que Dios te lo conserve muchos, muchos, muchísimos años. Y bueno, pues ya terminé con todos sus mensajes. Y pues vamos a las oraciones, déjenme recorrer. Resulta que mi celular se me apagó y entonces no tengo aquí todos sus saludos y todo, pero aquí en la misma computadora, en otro programa, tengo pues cómo va el chat. Así es de que me voy a guiar con lo que dice la computadora. Si tienes alguna petición, ponla de una vez para que no se me escape ninguna. Bendito Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús te pido una bendición especial para Cris Chávez. Señor, ayúdala en su matrimonio, en su salud, con toda su familia, Padre. Ponemos en tus manos la vida de Vilubi Hernández, síguela bendiciendo, síguele hablando tan claramente como lo estás haciendo, Padre. Gracias por su vida, gracias por la vida de José Luis Aranda. Bendice a José Luis, Señor, ayúdalo en todo, en su salud, en su trabajo, con sus proyectos, con toda la situación que él vive, Señor. Oramos por Elizabeth Rojano y te pedimos mucho por su salud, por la vida de sus hijos, por su trabajo de Eli, Señor, que no se le hinchen sus manitas, sino que ella pueda descansar, recuperarse, Señor. Potencializa esos medicamentos que ella toma para que ella cada vez mejore y mejore más, Padre. Oramos también por Alberto González hasta Guadalajara, Jalisco. Declaramos tu bendición sobre él, sobre su trabajo, sobre sus nietecitos, Señor, sobre toda la vida que él tiene, Señor. Gracias por la vida de Manny también, hasta El Paso, Texas, por la vida de una vez de su esposa. Gracias porque ella se siente amada y le gusta amar. Gracias por este matrimonio que estás restaurando, Señor, y yo sé que tendrán una victoria y esa victoria se va a mantener por muchos, muchos años, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo la vida de Yoli, la vida de su esposo Luiso y de su hijo Luis, Señor, dale sabiduría y ayúdalo en ese trabajo en el hospital porque es un guerrero, es un héroe que está ayudando a tanta gente, Señor. Síguelo usando poderosamente. Oramos por Karina Pérez, la bendecimos hasta Guatemala, Señor, y gracias porque ella al reflexionar en tu palabra llega a conclusiones y se ve que le gusta tu palabra, Señor. Oramos por Lizzy Castro, por Jessica Flores, Padre, bendice a su esposo, a sus hijos, ayuda a Jessica a que se recupere del COVID, que bueno, ya se recuperó, pero que esas secuelas que está teniendo también tú las sanes, Señor, ayúdala para que no se queden, sino que sean de paso esas secuelas, Señor. Oramos por Irene García también por su salud, oramos por sus hijos, oramos por su esposo, oramos, bendito Dios, para que le ayudes a vender esa casa que quiere vender y ayúdala en todo, Padre, bendícela. Oramos por Leticia Zárate, bendecimos la vida de Leti, gracias por su corazón también, bendice su matrimonio, bendice a sus hijos, gracias por su vida, Padre, y síguela ayudando en todo, Señor. Gracias te damos por Pati Herrera hasta Medellín, Colombia, la bendecimos y declaramos tu bendición para ella de una manera especial, poderosa, sobreabundante, Señor. Y dice Elizabeth Rojano, oremos por las personas que están sufriendo por adicciones,
Sí, Padre, ponemos en tus manos todas las personas que están en adicción para que tú las liberes de esa adicción, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y fiel. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Oramos por Montaño, por su esposa, por su hijita. Gracias por la vida de Yasmina Muñoz también. Síguela ayudando en su salud, en todo, Señor. Sé tú con ella de una manera especial y poderosa, Señor. Gracias, bendito Dios, por Víctor Ramírez, por sus hijos, por sus papás, por su hermana, Señor, sus hermanos. Gracias por esta familia Ramírez, Señor. Síguelos bendiciendo. Oramos por Rudy Pérez y de nuevo por su papá, para que fortalezcas la vida y salud de su papá, Señor. Oramos por Maffer Flowers, que la ayudes a Maffer en todo, Señor, y gracias porque ella se conecta y porque te busca y sigue bendiciendo a sus pequeñitos, Señor, ayúdala. Y gracias te doy, bendito Dios, porque tú eres bueno, fiel. Gracias, Padre, porque aunque ha sido larguito, dice Pati Herrera, ha sido sustancioso y que no sintió el tiempo. Gracias, bendito Dios, porque mis hermanos y mis hermanas disfrutan de esta reflexión. Y pedimos oración por el hijo de Yoli de nuevo, Señor, y lo bendigas. Y gracias, Padre, porque mis hermanos y mis hermanas están aquí. Dice, a mí no me gusta, a mí me gusta aunque se haga tarde, dice Yoli. Y gracias, Padre, dice Lisi, les pido oración para mí, para Lisi, Señor, porque por la madrugada de ayer tuvo encuentros con espíritus malos, Padre. Libérala de todos esos espíritus de opresión, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque cuando tú estás en nuestra vida eres una luz poderosa y la oscuridad no puede prevalecer cuando tú estás presente, Señor. Y también dice Lizy Castro, pido oración por mi esposo, que Dios le dé fuerzas, calma, amor, sabiduría y que le quite todo lo que le estorbe para tener paz en su corazón y en su mente. Así es, Padre, pedimos por Manny, por el esposo de Lizy, que tú cumplas todo esto. Y gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque en la mañana tuvimos un tiempo de oración hermoso en Cielo Nuevo. Gracias por tu iglesia. Gracias por este grupo de trasnochados y trasnochadas. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, Padre. Oramos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, hermanas. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, que pasen muy bonita noche, que descansen y pues que Dios les dé una noche de paz hermosa. Y nos estamos viendo mañana para nuestras reflexiones trasnochadas, 9:30 de la noche. Continuaremos con Proverbios número 11, capítulo 11. Y pues te bendigo, te abrazo. Hasta mañana. Cuídense mucho. Bendiciones.